Saludos cordiales. Soy María Ángeles Esteve de Aranas, maestra de Reiki. En este canal de YouTube, en la web y en el blog, expongo reflexiones basadas en mi interpretación del Kybalión, o las 7 leyes universales. Versan sobre nuestro nivel de conciencia o frecuencia de vibración y de las paradojas del ser humano. Aumentar y disminuir nuestro nivel de energía vital de manera consciente es posible. Existen los vampiros energéticos. Voy a enseñarte cómo protegerte de ellos. Nosotros estamos formados por cuerpo, mente y espíritu. Los dos primeros, sabemos, son perecederos. Somos espíritus, energía, utilizando un vehículo perecedero para poder manifestarnos en este plano de existencia en un determinado momento. Ejemplo, el agua necesita contenerse dentro de un recipiente para concentrarse en un punto. Todos nuestros vehículos, aquí en este plano, necesitan aportes constantes de energía para mantener su funcionamiento. Nuestro vehículo, cuerpo-mente, también. Un vehículo con niveles bajos de energía no puede funcionar a pleno rendimiento. El piloto, que nos advierte de que nuestro nivel está bajo, es el cansancio, el mal humor, enfermedades e indefensión ante injerencias externas. La mente va desconectando funciones a medida que baja el nivel de energía. Disponemos de varios sistemas de recarga: la alimentación sólida y líquida, los estados anímicos, el sueño y descanso, y la captación consciente o inconsciente de la energía que nos rodea y de la que formamos parte. Nuestros vehículos se recargan con todos estos tipos de energía, pero no de todos obtiene el mismo rendimiento, por no ser de la misma calidad. No es lo mismo ingerir comidas a las que denominamos sanas que las que denominamos comida basura. Las últimas, aunque nuestro vehículo está equipado con un sistema de autorregeneración muy eficaz, van deteriorándolo más deprisa. Los estados anímicos positivos recargan y los negativos debilitan. La energía que los estados anímicos nos proporciona es de mayor calidad que la de los alimentos, es mucho más potente. Como en el caso de los alimentos, tenemos una cierta capacidad de regeneración por los estragos de los negativos. Pero vivir continuamente lucha interna, miedo, rabia, egoísmo, impotencia, ignorancia, suponen un gran desgaste de nuestra fuerza vital. Descansar y dormir proporcionan al vehículo tiempo para autorregenerarse, al no tener que ocuparse de otras funciones. Hoy, fruto de nuestra manera de vivir, la calidad del descanso y del sueño es muy baja. Voy a explayarme en la captación directa, consciente e inconsciente, de la energía que nos envuelve y de la que también formamos parte. Como energía que somos, captamos e irradiamos vibraciones. Somos emisores y receptores de todo tipo de señales, pues todo lo que nos rodea, incluso nosotros mismos, las emitimos. Nuestra mente toma conciencia de algunas de estas frecuencias, pero otras muchas, captándolas, no somos conscientes realmente de ellas. Formamos parte de un gran campo de energía consciente, ilimitada y eterna, que se manifiesta a diferentes frecuencias, dando forma a todo lo existente. La energía que nosotros emanamos se transmite por radiación. Se transmite por contacto directo, cercanía e incluso por el pensamiento. Cuando pensamos en alguien, automáticamente nos conectamos con esta persona y a su vez
esta persona se conecta con nosotros. No necesariamente se es consciente de ello, pero sí nos afecta. La intención primera, tanto por contacto directo como mental, marca la calidad de la energía del contacto. No es lo mismo emitir rencor que emitir amor, y los efectos sobre el receptor evidentemente son opuestos. Estaríamos completamente desválidos. Nuestra energía vital se vería cada vez más mermada si no pudiésemos protegernos del efecto de las captaciones externas de nuestra energía vital, no consentidas. Afortunadamente no lo estamos. Voy a explicarte un sencillo método de protección. Cuando en un momento dado te sobreviene un bajón sin causa justificada, da igual que estés solo en este momento o rodeado de gente, cierra tus puños con los pulgares dentro. Si alguien te está extrayendo energía sin tu consentimiento, ya no podrá hacerlo. En pocos minutos notarás que te recuperas. De entrada, se puede captar la energía de manera inconsciente. Por ejemplo, la nuestra está en niveles bajos. Tal como las luciérnagas se sienten atraídas por la luz, captamos a nivel instintivo fuentes de energía cercanas y nos acercamos a ellas para recargarnos. No actuamos conscientemente, es un acto reflejo. Si la fuente de la que nos queremos alimentar está desprotegida, notaremos un subidón al recargarnos, que evidentemente la está debilitando. También, instintivamente, la fuente que se siente debilitada tiene tendencia a apartarse, porque se siente molesta. Así, de manera completamente inconsciente, una obtiene una energía que no poseía y la otra siente malestar y rompe el contacto que la debilita. Cuando aprendemos a captar energía de manera consciente, también aprendemos a darla y a protegernos de injerencias externas. Cuando usamos este conocimiento con la intención de apropiarnos de la que no nos pertenece, nos convertimos en un vampiro psíquico consciente. Atontamos a la otra fuente para extraerle la energía que nos fortalece, impidiéndole que pueda alejarse. Las fórmulas empleadas para lograr este fin pueden ser, como nos explica muy bien el libro Las 9 revelaciones de James Redfield, 4. Primera, actuar como tiranos. Rendimos a nuestra víctima por el miedo que le provocamos. 2. Reservados. Captamos su atención ocultando información y obligándole a preguntarnos. 3. Interrogadores. Por el interrogatorio captamos también la atención. Y 4. Actuamos como pobres víctimas. Provocamos lástima para recibir afecto. Al captar la atención se capta la energía. A mayor potencia energética, más protección ante posibles ataques externos. Mantener contacto visual empático nos une a niveles muy profundos. Cuando focalizamos nuestra atención en alguien, es muy importante hablar y escuchar alternativamente y emanar respeto o simpatía hacia el otro. Así no hay desgaste, es un toma y daca, toma y daca. Nos vamos potenciando. Aumentamos las dos energías. También podemos focalizar nuestra atención para elevar la energía de quien creemos la necesita. Al ser un acto consciente y cuya intención primera es aumentar el nivel energético y no la de manipular, emanamos amor, que es la frecuencia de vibración más alta. Nuestro propio nivel también sube. En la práctica de Reiki, siempre que se envía energía, se pide autorización. Hay que respetar siempre el libre albedrío. Lo contrario puede significar prepotencia. En momentos extremos que no podemos preguntarlo, se emite la energía con un condicionante.
Si a nivel supraconsciente no se acepta, esta es redirigida hacia donde sea necesaria y aceptada. Si nos fijamos, todos, en mayor o menor medida, usamos las 4 técnicas de captación y somos afectados por todas las emisiones externas que nos rodean. Esta última fuente de energía en litigio, la captación directa de unos a otros, es la energía más pura. Las otras fuentes de alimentación tenemos que procesarlas para su absorción. Es la fuente más codiciada por los que poseen baja fuerza vital y no saben recargarse por sus propios medios, o por los que, poseyendo un alto grado de fuerza, vibran a frecuencias muy bajas. Emiten egoísmo, manipulación, rencor, miedo. Precisan constantes fuentes externas de energía y se frustran, enfadan y debilitan si no las consiguen. Enfadarse, por ejemplo, provoca una gran pérdida de energía y emisiones de baja frecuencia, que a quien más perjudica es a quien las emite. Cuando nuestra alimentación es lo suficientemente sana para proporcionarnos energía, cuando nuestro estado anímico es alto, cuando nuestro reposo y sueño son buenos y cuando nuestra intención es positiva y respetuosa, aunque gastemos mucha energía, la vamos reponiendo tranquilamente con recursos propios. A mayor energía vital, más claridad mental, más serenidad, alegría y empatía. Cuando sientes empatía por el dolor ajeno, por ejemplo, lo manifiestas en un abrazo, con unas palabras de aliento, deseas proporcionar ayuda. No habrá pérdida de energía si las dos partes son sinceras. Una dará afecto, la otra recibirá el consuelo y manifestará agradecimiento. Las dos energías vibran a alta frecuencia, se retroalimentan y elevan la fuerza vital. Si la parte que recibe no siente agradecimiento, lo que siente es egoísmo. Captará la energía, el amor que le das, y te debilitará. Al cabo de un cierto tiempo, captarás, aunque sea inconscientemente, la intención. Te sentirás mal, utilizado, sentirás rechazo y te alejarás. Lo mismo ocurre, pero en sentido inverso, cuando es quien da que no es sincero. Emite egoísmo y manipulación, y quien se aleja es el que lo recibe. Otro ejemplo práctico es la atracción carnal. Cuando dos fuentes se sienten atraídas, al manifestar esta atracción se proporcionan un subidón. Si se desconectan de su propio sistema de captación de energía, se vuelven dependientes la una de la otra. Las dos acaban exigiendo su dosis para mantenerse fuertes y comienzan las desavenencias y desengaños. Normalmente hay una que capta y una que se debilita. Una relación basada en el aprecio, el respeto y la atracción que preserve su fuente de alimentación es una fuente ingente e inagotable de bienestar que beneficia a las dos partes sin esclavizarlas. Todas las demás acaban produciendo desavenencias y malestar. ¿Cómo podemos protegernos de ser parasitados o no caer en la tentación de parasitar nosotros? Tomando conciencia del hecho. Hemos de ser cuidadosos y mantener altas nuestras fuentes propias de energía y aprender a recargarnos a voluntad sin robar energía ajena. Cuando tomamos conciencia y aprendemos a manipular nuestra energía, podemos voluntariamente darla en la cantidad que consideremos oportuna o colocar una barrera y no dejar que se nos quite. Uno de los sistemas para recargarnos de energía sin provocar abusos y daños es la terapia denominada Reiki, captación consciente de energía.
captamos la energía que nos rodea de manera consciente, sin que pertenezca a ningún ser concreto. Bebemos agua de la fuente, no del vaso del vecino, y podemos dar tanta agua de la fuente como nos sea requerida. Reiki no está asociado a ninguna creencia o filosofía, aunque su práctica nos vuelve más espirituales. No precisa de ningún instrumento, nos bastan nuestras manos o nuestra intención. El aprendizaje consta de 4 niveles que no tienen por qué realizarse todos. Cada persona decide hasta qué nivel quiere aprender a manipular la energía. Hay maestros de Reiki repartidos por todo el planeta. Como no existen las casualidades, pero sí las causalidades, a quien eliges para que te enseñe o te dé una recarga de energía es la persona adecuada para ti. Soy maestra de Reiki desde hace muchos años. Enseño y doy terapias tanto presenciales como a distancia, a quien quiera que sea yo quien le enseñe y transmita la energía. El primer y más beneficiado en la práctica de Reiki es quien lo imparte. Un efecto colateral es ayudar a quienes lo solicitan. Reiki es canalizar la energía más pura que existe, el amor, que no sabe de distancias ni tiempos. Está a disposición de todos y nunca puede dañar ni ser tomado en exceso. A mayor nivel energético, más claridad mental y paz espiritual. Por tu propio interés, toma conciencia de la importancia de mantener alta tu energía vital. Cuida cómo te alimentas, cómo te sientes, cómo descansas y cuáles son tus intenciones primeras. Cuanto más amor damos, más amor poseemos. Te agradeceré comentes mis reflexiones. Juntos aprendemos. Muchas gracias por tu atención.